Hola a todos, que el Señor les bendiga. Una bendición estar juntos una vez más. Vamos a pasar este tiempo donde vamos a reflexionar en la palabra de Dios. En las semanas anteriores hemos estado entrevistando, por así decirlo, a algunos personajes de la Biblia para pedirles su consejo, su opinión, para poder pasar nosotros ese tiempo difícil que estamos viviendo. Nos acercamos al apóstol Pedro, a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo también para consultarlos, y la verdad que sus consejos han sido muy puntuales para este tiempo. Siguiendo en esa línea, hoy nos vamos a acercar a un personaje del Antiguo Testamento que estoy seguro que conoces, Job. Job es uno de los más importantes personajes del Antiguo Testamento por su ejemplo de vida, por su testimonio, etc. De hecho, su tarjeta biográfica dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y digo, wow, ¿quién no quisiera que al partir de esta tierra nuestra lápida, el recuerdo que tenga la gente de nosotros sea eso, ¿no? Un hombre intachable o una mujer intachable, de absoluta integridad, con temor de Dios y apartado del mal. Por lo menos yo quisiera que me recordaran así, pero no solamente por eso nos acercamos a Job, sino también porque es un hombre que experimentó en carne propia lo que significa el sufrimiento. Pasó temporadas muy difíciles en su vida y aún así permaneció firme en su fe, y él tiene mucho que enseñarnos. Así es que vamos a leer en Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Si tienes Biblia ahí a la mano, ábrela, Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Incluso subráyalo si es que todavía no lo tienes ahí subrayado. Dice la palabra del Señor. En esta ocasión voy a leer la NBI. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de seguir conectados a la distancia. Seguimos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Seguimos uniéndonos para exaltarte, para bendecirte y también para reflexionar juntos en tu palabra. En esta semana tengo yo la bendición de poder compartir tu palabra, pero que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida, a través de la experiencia de Job, que tú ministres nuestros corazones, que nos des un rema, una palabra exacta a nuestros corazones y a las circunstancias que estamos nosotros viviendo. Que seas tú hablando a nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, desde el inicio de la historia se traza a Job como un hombre perfecto. La Reina Valera dice así, ¿no? Perfecto, absolutamente intachable, íntegro, apartado del pecado. Job se considera que él vivió en la época de los patriarcas. De hecho, investigando un poco, la Biblia arqueológica lo ubica como un contemporáneo de Isaac y de Jacob. Más o menos en ese tiempo vivió Job. No era israelita, no era del pueblo de Israel. Vivía en la región de Uz y por eso se piensa que no era judío. Sin embargo, sí era un adorador del único Dios, era un adorador de Jehová, y constantemente se refiere a él con el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Además, Job era un hombre muy próspero. Tenía miles de ovejas, miles de camellos, asnas, tenía muchos criados. Era un hacendado, no sé, tenía mucho ganado. También tenía 7 hijos y 3 hijas, que en la cultura de ese tiempo se consideraba una familia perfecta, ¿no? Numerosa, con hombres que garantizaban tu legado, etc. De hecho, la Biblia lo resume al final y era el más grande de los orientales. O sea, era un personaje sumamente próspero, importante a nivel moral, a nivel de sabiduría, a nivel de riqueza. Era un hombre que estaba en el top, ¿no? En la crema innata de la sociedad, decimos nosotros. Pero a este hombre de repente se le viene el mundo encima, ¿no? Se ve interrumpido todo de golpe. Nosotros sabemos que Satanás llega y le dice a Dios pues que lo ponga a prueba. Solamente por ser un buen hijo de Dios, Satanás empieza a atacarlo, a lastimarlo. Un día todos sus bueyes y sus asnas son robados por los sabeos a filo de espada.
Quizás te sabes el relato, ¿no? Después de eso cae fuego del cielo y quema todas las ovejas y los rebaños. Y después de eso vienen los caldeos y se roban los camellos. Y por si no fuera poco, viene un viento huracanado y violento del desierto y derriba la casa donde estaban todos sus hijos reunidos y se mueren. O sea, fue malo. Ese lapso tan corto de tiempo fue muy malo para él. Y todavía más adelante dice la Biblia que se enfermó de una sarna maligna. O sea, su piel se empezó a podrir, empezó a supurar, a apestar. O sea, de tenerlo todo, de repente se quedó sin nada. Lo que es interesante aquí es que Job no tuvo un mal año en los negocios. Job no tuvo una mala racha. Job vivió un momento violento, un momento de desgracias brutales, así en un corto lapso de tiempo. Llevamos lo que prácticamente todo este 2020 batallando con esta pandemia del COVID. Ha sido difícil, ha sido un año complicado para muchos. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú estás. Quizás te ha ido regular, quizás te ha ido muy mal, pero déjame decirte que Job, quizás él sí pudiera entender a cualquiera de nosotros, porque él pasó momentos bien complicados, bien difíciles. Job sí sabe de dolor, Job sí sabe de pérdida, Job sí sabe de desgracia. Por eso es que podemos acercarnos a él y preguntarle, como te decía al principio, ¿no? Acercarnos a los expertos y decirle, oye Job, ¿qué consejo me darías tú para poder atravesar este 2020 y permanecer firme en la fe y poder mirar con esperanza hacia el futuro? Y yo creo que Job es un personaje que tiene mucho que decirnos. Nos va a dar 5 consejos importantes que es importante que tú y yo tengamos presentes en este tiempo. El primer consejo lo encontramos en el verso 20. Job se levantó, se llenó de dolor, se rasgó la ropa. El primer consejo que Job te daría sería este: se vale llorar, pero no te quedes ahí. Rasgarse las vestiduras implicaba un acto de dolor profundo. Cuando te sucedió una desgracia muy grande, cuando tenías un dolor muy profundo en el alma, dentro del contexto de los patriarcas y más adelante los judíos, ellos se rasgaban la ropa, se rompían los vestidos como una demostración externa de un dolor interno. Cuando Job recibe todas estas malas noticias, él se levanta y lleno de dolor, empieza a rasgarse la ropa, dejó salir el dolor, dejó salir las lágrimas, dejó salir sus emociones, sus sentimientos. Job lloró. ¿Sabes que los teólogos definen a una persona como un ser individual con mente, emociones y voluntad? Cuando Dios crea al ser humano, lo hace a imagen de Dios y le otorga esa mente, esa voluntad y esas emociones. Entonces, la expresión de nuestras emociones es algo natural que expresa nuestra humanidad, que expresa que somos personas. Job no llega como un religioso a decirte, oye, ¿por qué lloras? ¿O por qué estás triste? ¿Qué no confías en Dios o qué? Job no es así. Job nos muestra que se vale llorar, que se vale sentir. Pero las emociones son solo expresiones de nuestro estado de ánimo. Las emociones reflejan cómo nos sentimos por dentro, pero las emociones no deben marcar nuestra identidad. No deben marcar quién eres tú, no deben marcar tu vida, no pueden dañar tu personalidad. Job nos enseña eso porque él dice la palabra que él lloró, se rasgó la ropa, pero después de eso adoró. Me encanta ese versículo 20. Chécalo en algunas versiones y dice así la idea. Job se levantó, lloró, lleno de dolor, se rasgó las vestiduras y después se levantó, se postró y adoró a Dios. No se quedó lamentándose, no se quedó. Por eso el consejo de Job era eso: se vale llorar, pero no se vale quedarse ahí. Se vale que te sientas triste, se vale atravesar momentos de desánimo, se vale sentir dolor, se vale expresarlo, pero no se vale que te quedes ahí. No te quedes en esa situación. No permitas que esta crisis que estamos viviendo en este 2020 o cualquier crisis pasado o incluso cualquier crisis futura marque tu identidad. No permitas que marque negativamente tu vida. Tú tienes que salir adelante. Dios te creó con emociones y el Dios que te creó con emociones es el Dios que entiende tus emociones, pero también está a tu lado para ayudarte a salir adelante. No estás solo. Segundo consejo, ahí mismo en el capítulo 20. Después de que Job rasga sus vestiduras y después se postró en el suelo para adorar. Versículo 21 dice, alabado sea el Señor.
Hemos leído este versículo muchas veces, pero no dejes que el hecho de que ya te conozcas la historia te impida ver la profundidad de esto, porque a Job le acaban de decir que le robaron el ganado, que cayó fuego del cielo, que un viento tiró la casa y se murieron todos sus hijos, pero aún así, después de ser golpeado una y otra vez, Job lo que hace es doblar sus rodillas, levantar sus manos al cielo y decir: bendito sea el nombre de Jehová. Ese cuadro es impresionante. Me imagino a los siervos de Job viendo eso y ¿qué le pasa? Pero Job se postra en adoración y dice: bendito sea el Señor. No hay palabras para describir esa escena, en verdad que es la demostración clara de la fe profunda que Job tenía. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? A lo mejor salimos corriendo a perseguir a los sabeos, ¿no? A ver si los alcanzamos y recuperamos parte del ganado, o corremos al hospital a ver cómo están tus hijos, pero el hecho de que Job haya tomado una pausa y antes de todo se postrara y adorara a Dios demuestra el lugar que Dios tenía para Job. Era el primer lugar en su corazón, no solamente de palabra, sino en la realidad. Por cierto, es interesante que la palabra que se traduce "se postró Job" es una palabra que tiene un sentido primario de caer de frente al piso. Por eso algunas versiones traducen esta idea como que Job se cayó al suelo o Job se dejó caer al suelo y adoró. Me recuerda un poco una frase que quizás has leído en algún cuadro. Dice: cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir de pie, arrodíllate ante Dios. Y yo creo que esa frase refleja perfectamente el cuadro que estábamos viendo, porque no dudo que el dolor embargaba a Job, como te dije hace un momento, que no tenía fuerzas quizás para seguir adelante, pero Job dobla sus rodillas y adora a Dios. Si en este tiempo tú te has sentido así, tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, si te sientes cansado, desanimado, si sientes que el mundo se te viene encima, que se te doblan las rodillas, pues bueno, dóblalas, pero en adoración delante de Dios. Póstrate delante de Él y como Job di: bendito sea el Señor. Porque ese acto de adoración va a demostrarle a Dios quién es Él para ti, pero a ti también te va a recordar quién es el Dios tan grande que tenemos. Eso me lleva al tercer consejo. Job te diría: pon tu mirada en Dios. Versículo 21, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El cuadro era pues trágico, muy trágico de hecho, pero Job ve las cosas de una manera que es una gran lección para nosotros. Primero él dice: sin nada nací y sin nada me voy a ir. Job pone su vida a la luz de la eternidad. Pone su mirada, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Job nos recuerda que nuestra temporada aquí en esta tierra es corta y la eternidad es más importante. Por eso, desnudo salí, desnudo me voy, vamos adelante. Segundo, Job se obliga a recordar porque dice: Jehová me dio todo lo que tenía. Es cierto, perdí todo eso, pero todo lo que perdí me lo había dado de Dios. Me imagino a Job recordando cuando empezó su hacienda a crecer, cuando pasó de tener 10 camellos a 100, a miles de camellos, cuando empezó a ver cómo su economía prosperaba. Me imagino a Job cuando recordaba haber cargado a sus hijos, a sus hijas por primera vez, la bendición que representaba la gracia de Dios sobre su vida. Y Job en ese momento trágico recuerda y dice: el Señor me dio todo lo que tenía. Pero también Job reconoce la realidad de la pérdida. Job no escondió la cabeza en un hoyo y se negó a aceptar la realidad, no. Job dice: el Señor también me lo quitó. Esta frase no está culpando a Dios, lo vamos a ver un poco más adelante, sino que está reconociendo la soberanía de Dios. Si vamos al capítulo 1, te vas a dar cuenta que el que le quitó las cosas a Job no fue Dios. Fue Satanás el que estaba molesto, el que quería robar, matar y destruir. Pero Job pudo ver que encima de lo que el diablo quería hacer estaba Dios y reconoció la soberanía de Dios. Entonces, este quitar de Dios a los ojos de Job no es un quitar para mal, sino es un quitar con propósitos buenos. Jeremías nos dice que Dios tiene para nosotros planes para lo bueno y no para lo malo. En un periodo también complicado donde la ciudad de Jerusalén cayó en ruinas, el profeta Jeremías dice: antes bien, si Dios aflige, también se compadecerá
con gran misericordia. Es una fe afirmada, anclada en un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Es decir, en este momento estoy perdiendo muchas cosas, pero yo sé que Dios sigue siendo bueno. Esa fue la perspectiva de Job. No se fijó en las desgracias que estaba viviendo, sino se fijó en la eternidad. Se fijó en lo que Dios le había dado y también se fijó en la soberanía y gracia de Dios. Y yo creo que ese consejo es importante ahorita. No nos perdamos en contemplar las desgracias que nos han pasado este año, en lo que hemos perdido, en lo que pudo ser y no fue. No te quedes mirando solamente la desgracia, sino pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en la eternidad, que este año es difícil, pero como dijo Pablo, las aflicciones en esta tierra son un pequeño sufrimiento que nos produce un eterno peso de gloria. Recuerda las bendiciones que Dios te ha dado. Recuerda todo lo que Él ha hecho los años anteriores. Recuerda su bendición, su provisión. Recuerda los milagros, la gracia. Recuerda todo lo que Jehová te dio. Y aún en este momento reconoce que Él es soberano, que Él tiene poder, que Él te ama y que Él te quiere. Y eso me lleva al cuarto consejo. Job dice en el versículo 22, a pesar de todo, Job no pecó porque no le echó la culpa a Dios. Cuarto consejo, no culpes a Dios. Después de todas las desgracias que pasaron, no vemos a Job levantando el puño contra el cielo, no vemos a Job recriminándole a Dios, no vemos a Job enojado con Dios. Job no dejó de leer la Biblia, Job no dejó de ir a la iglesia, Job no dejó de orar, Job no se alejó de Dios. Job no le echó la culpa a Dios, no atribuyó despropósito alguno a Dios, como dice la Reina Valera. Y esta es una decisión que Job toma desde un principio. Cuando empiezan todas estas cosas, él decide con una determinación y una convicción plantarse en lo que él sabía. Él había creído en un Dios bueno. Es cierto que el resto del libro de Job tú vas a ver a Job batallando, vas a ver a Job con dudas, vas a ver a Job preguntándole a Dios por qué. Pero desde el principio él había tomado la decisión, esto no viene de Dios. No le voy a echar la culpa a Dios. No voy a pelearme con Dios, porque yo sé que Dios es un Dios bueno. A lo mejor no entiendo por qué, a lo mejor no me explico por qué me deja pasar esto, y a lo mejor hasta le cuestiono a Dios, pero en medio de todo me planto en la convicción firme de que Él es bueno. Y ese hilo conduce todo el libro de Job. Job reconociendo que Dios es bueno. Es posible que en medio de esta situación el enemigo haya querido poner en tu mente y en tu corazón algunas ideas, ¿no? Que posiblemente el enemigo haya querido poner en ti que Dios te abandonó. O a lo mejor te pone en la mente, ¿de qué sirve buscar a Dios si en momentos como este Él no te escucha? Quizás sientas que Dios no está a tu lado. Quizás sientas que Dios te ha abandonado. Te preguntas, te cuestionas, ¿de qué sirve buscar a Dios si en momentos o en temporadas como estas, pues no veo que me responda como yo quisiera? ¿Sabes? Esa es la intención del enemigo. Esa era la intención con Job. Que Job negara a Dios. Que Job perdiera su confianza en Dios, aunque en realidad era al revés, porque el que quería robar, matar y destruir era Satanás. Satanás era el que instigaba, Satanás es el que obró para destruir la vida de Job, y todavía de que obra mal, llega y le susurra a Job al oído, mejor maldice a Dios y muérete, porque Él te abandonó. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en este momento. Él te está lastimando, Él te está dañando y todavía te susurra al oído diciéndote Dios te abandonó. Déjame decirte que no es así. Dos cosas tienes que tener bien presentes al respecto. Primera, tienes un enemigo que vino a robar, matar y destruir. Y número dos, tienes un Padre que te ama. Tienes un Dios que nos ama con un amor eterno, con un amor que no se puede expresar con palabras. Un Padre que te ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ha revestido de gracia, de misericordia y de su favor. Un Dios que quiere lo bueno para ti y para mí. Tienes que plantarte en esas dos cosas. El enemigo es el que lastima, el enemigo es el que destruye, pero mi Padre me ama. Como Job, no atribuyamos a Dios despropósito alguno. No culpemos a Dios. Y por último, déjame decirte
que en esta temporada vamos a conocer a Dios de una manera más profunda. Al terminar el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, y por cierto, antes de la restauración completa de Job, antes de que volviera a ser sano, antes de que volvieran a nacer sus hijos, antes de la restauración, Dios se revela a Job. Y Job le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no era una persona lejana a Dios. Job no era de los que iban al templo cada Navidad o cada fin de año. No, Job era un hombre recto y temeroso de Dios, pero después de este tiempo de crisis, él llegó a conocerlo de una manera mucho más profunda, tan profunda que él dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Las crisis y los desiertos son lugares donde podemos llegar a conocer a Dios de una manera mucho más profunda, donde podemos pasar de un oír a un ver, a un palpar, a un tocar, a un conocer personalmente. En este tiempo de crisis, estoy seguro que en muchos hemos conocido facetas de Dios. Quizás hemos conocido a Dios como nuestro proveedor, porque aunque alrededor la crisis está complicada, nunca ha faltado el pan en nuestra mesa. Quizás hemos conocido a Dios como nuestro escudo porque hubo un compañero del trabajo, un vecino, alguien que se enfermó y Dios ha cuidado tu hogar. Ha sido un escudo alrededor de ti. Has conocido a Dios como tu sanador porque te habías enfermado de algo y con esta pandemia uno no quería ni siquiera ir al doctor o al hospital, tomar medicamento, y oraste y Dios te sanó. Estoy seguro que en esta pandemia has encontrado en Dios al Consolador, porque estabas triste, abatido, y porque clamaste a Él y Dios consoló tu corazón. Hemos conocido a Dios como nuestra esperanza. Ha dejado de ser solamente un nombre que habías escuchado y ha sido una realidad. Yo personalmente en este tiempo, en esta pandemia, he visto la provisión de Dios de una manera impresionante. Lo había oído, pero ahora lo conozco. Y este tiempo es una excelente oportunidad para que tú puedas conocer a Dios. 5 consejos que nos deja Job. Se vale llorar, pero no te quedes ahí. Adora a Dios a pesar del dolor. Pon tu mirada en Dios. Número 4, no culpes a Dios. Y número 5, prepárate porque vas a conocer a Dios de una manera más profunda. De verdad que la vida, el corazón de Job, su relación con Dios, su vida espiritual son un reto para nosotros. Cuando yo estaba preparando este tema, la fe de Job me confronta porque a veces por menos está uno ya queriendo tirar la toalla, pero las cosas que están escritas en la Biblia también son para nuestra enseñanza. Son consejos que Dios nos da para que podamos realmente atravesar este tiempo. Yo creo que el corazón de adoración que tuvo Job en ese tiempo de crisis debe ser el corazón de adoración que tú y yo tenemos que tener en este tiempo para permanecer firmes. Es solamente con un corazón de adoración que podemos llorar sin quedarnos ahí, que podemos adorar a Dios, que podemos poner nuestra mirada en Él, que podemos no echarle la culpa y que podemos conocerlo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, ha sido una temporada difícil, pero si alguien sabe de temporadas difíciles, ese fue Job. Y hoy nos ha enseñado a través de tu palabra algunos consejos importantes para este tiempo. Yo no sé cómo esté cada una de las personas que están escuchando esta reflexión, pero sí sé que ha sido un tiempo difícil para todos. Ojalá, Señor, que tal como Job podamos mantener nuestra actitud de adoración aún en medio de este tiempo. Que nuestro corazón no se endurezca por las situaciones que estamos viviendo, sino que al contrario, como Job, podamos mantenernos conectados contigo. Es cierto que duele, es cierto que lastima, y es cierto que a veces se vale llorar, se vale dejar fluir esas emociones, pero que podamos siempre recordar que tú estás ahí al lado de nosotros. Que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, podamos seguirte adorando. Que podamos, como Job, decir: bendito sea el nombre de Dios. Que podamos poner nuestra vida a la luz de la eternidad. Que podamos ver este periodo solamente como un paréntesis dentro de la vida plena que tienes tú para nosotros. Que podamos recordar todo lo que tú nos has dado
Y que eso nos ayude a entender que aún en este momento en que estamos limitados, en que hemos perdido quizás algunas cosas, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo bueno. Que no te echemos a ti la culpa, Señor, sino que tengamos bien clara la idea de que el enemigo es el que viene a robar, a matar y a destruir. Que cuando estemos sufriendo recordemos que hay un enemigo que quiere lastimarnos, pero también hay un Padre que nos ama con un amor eterno. Y que podamos aferrarnos a ese amor, que podamos anclarnos de ese amor y edificar nuestras vidas en este tiempo de crisis sobre la fe en el amor eterno que tú tienes por cada uno de nosotros. Por último, Señor, te pido que cada una de las personas que está escuchando esto pueda conocerte de una manera más real en este tiempo. Hemos oído de ti que sanas, que provees, que perdonas, que eres esperanza, que eres consuelo, que eres sanador. Pero permite que en este tiempo de crisis que estamos viviendo, pasemos de solamente oír a experimentar. Que ellos puedan ver con sus propios ojos, como decía Job, que ellos puedan ver el Dios tan grande y hermoso que tú eres. Y que este 2020 no solamente sea recordado como un tiempo de crisis, sino sea un tiempo que nosotros recordemos en un futuro donde nosotros te conocimos de una manera más personal. Y como Job podamos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús, amén.